tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nunca más vivimos queriendo que esto sea así reconocido, que no se dé el nunca más. Y sin embargo, estas elecciones tuvieron el lamentable episodio de un ataque de negacionismo como no se había registrado en años. Ha sido una de las vergüenzas de la campaña electoral, esta reaparición de un tema que parece ya cerrado para la Argentina, en el sentido de saber cómo fueron las cosas, de entenderlas finalmente y de señalar a aquellos que fueron los culpables y que lo estén pagando como corresponde. Sin embargo, hay una defensa de ellos y un ataque brutal, despiadado y mentiroso, falaz, por completo, sobre las víctimas y las familias de las víctimas. Por eso quiero empezar hoy nuestra hora extra de esta manera, escuchando a esta madre de Plaza de Mayo, que vivió lo que le tocó a ella y después en la Argentina una especie de continuidad del mismo ejercicio de poder diabólico de los sectores nazistas y violentos de la humanidad. Tengo dos historias que demuestran que lo que pasó una vez puede volver a pasar, puede volver a suceder. Yo soy italiana, soy una judía italiana. Me salvé de la Shoah gracias a que mi familia se refugió en la Argentina en marzo de 1939. Pero mi abuelo se quedó en Italia y terminó en Auschwitz. No hay tumba. Y muchos años después, otra situación, otro país muy lejos uno del otro, mi hija tuvo un destino parecido, porque también en un campo de concentración y tampoco hay tumba. Esto demuestra que hay que estar muy atentos porque las cosas a veces pueden volver a suceder. Cuánta serenidad en el alma de esa maravillosa mujer para unir esos dos episodios tan terribles de la historia de la humanidad. Como contrapartida, lo que decíamos en un principio, tenemos ese negacionismo que de pronto creció y uno no sabe cómo se atreven. Y nada menos que una candidata a vicepresidenta de la República es la principal sostén de ese inmundo disparate. Decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. ¿Acaso sea útil porque es una motivación más para votar este 19 de noviembre, para tener en cuenta lo que piensa esta mujer, que lo piensa naturalmente todo, La Libertad Avanza, están de acuerdo con ella, porque nadie negó lo que Victoria Villarruel ha estado diciendo un día tras otro, entrevista tras entrevista, con un desparpajo, con una falta de respeto y consideración por el dolor de quienes han padecido todo esto y que además merecen un respeto especial, porque esa paz que tenía esa madre de Plaza de Mayo que escuchamos en un principio, es la paz que se ha trasladado a todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Por eso vale la pena escuchar, atender lo que dice la venerable Estela de Carlotto. Si podemos, en el tiempo que falta, para saber quién va a presidir nuestro país, aprovechen los que puedan, los que quieran, hablar con aquellos jóvenes que están equivocados y que están siguiendo a un monstruo. Si pueden, hagamos todos la fuerza para que gane el mejor, o dirían los chicos, el más mejor. Bueno, gracias por haber venido, una felicidad y hasta siempre. Hace un rato se ha confirmado una noticia que tiene que ver con estos temas y que, por supuesto, resulta muy aliviadora, la da nuestro estimado colega Ari Lijalad.
Fue empresario militar y que necesitaron del aparato militar, de las torturas, de los secuestros, del terror y del terrorismo de Estado para imponer un modelo económico que sin eso era imposible de imponer. Bueno, hace unos minutos la Cámara de Casación confirmó la condena contra Marcos Levín, el dueño de la Veloz del Norte. Hoy en la Argentina, 1 de noviembre del año 2023, a casi 40 años de recuperada la democracia, tenemos al primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad. Uno solo. Un solo empresario condenado por delitos de lesa humanidad. Un empresario condenado por delitos de lesa humanidad. Nunca nos olvidemos por qué ocurrió la dictadura cívico-militar. ¿Cuáles eran los propósitos? Eran económicos. Finalmente siempre se trata de lo mismo, quedarse con la mayor parte de la renta, hundir en la miseria a la inmensa mayoría de los argentinos siempre y cuando ellos estén en una situación fantástica. La pelea es esa, es por la renta, es por lo que le corresponde a los ciudadanos de la Argentina y ellos quieren que todo les pertenezca. Por eso llegaron a la dictadura, porque era lo que servía. En este momento no están necesitando de dictaduras militares porque tienen la dictadura del poder real, la de los empresarios, la de los medios de comunicación, la de la sociedad rural, perfectamente instalada en nuestras vidas, como una forma de dictadura, como un poder que todo el tiempo se lleva por delante al resto de los argentinos, los esquilma, los estafa, los roba y constantemente construyen más y más poder. Pero para eso fue necesaria la dictadura, aquí, en Chile, en Uruguay, donde sea. Las dictaduras de los años 70 tuvieron que ver con el propósito de llevar a cabo un programa profundamente neoliberal de la economía. Esa es la razón, ese fue el argumento empleado. Y como no lo podían hacer vía democracia, bueno, tuvieron que hacerlo a través de las dictaduras. Por eso la primera dictadura la primera vez que se toma una cantidad de dinero impresionante como deuda es con la dictadura de 1976. 42.000 millones de dólares. Esto fue de 7.000 que tenía como deuda la Argentina llevado a esta otra cifra, lo cual es claramente demostrativo de cuáles eran los propósitos. Y por supuesto, todo el programa liberal, neoliberal de Martínez de Oz. CELAC, la institución que dirige Alfredo Serrano Mansilla, ha hecho un estudio muy interesante, porque la historia puede perfectamente volver a repetirse. ¿Cuál es el grado de coincidencia del programa económico de Milei con el de Martínez de Oz? 68%. Y con la política económica de Cavallo, Menem y de la Rúa, 70%. Y con Macri, 63%. Un trabajo muy riguroso e imprescindible de CELAC, entre otras instituciones que nos ayudan a entender estos fenómenos. Las políticas de ajuste son la consecuencia primera de todo lo que acabamos de leer, de lo que se hizo con Martínez de Oz, con Cavallo, con Menem, lo que hizo Macri y lo que hará Milei si nuevamente se consigue por parte de la derecha, en este caso ya la ultraderecha, llevar a cabo un programa económico porque ganan las elecciones. Entonces, es interesante escucharlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El tema del Fondo Monetario Internacional no sería un problema, porque el ajuste fiscal que nosotros estamos proponiendo es mucho más profundo que el que propone el Fondo Monetario Internacional. Devaluar y ajustar es el ABC del Fondo Monetario. ¿Qué problema tenemos? Ajustar es menos escuela, menos ruta, menos... A la provincia de Buenos Aires la liquida. Te están amenazando que te van a quitar la salud pública, la educación pública, que van a... No son promesas ahora, no son propuestas, son amenazas. Está la deshumanización en el que caen algunos de estos candidatos de la ultraderecha que no se puede tolerar. Pero ustedes, para recordarlo, porque esto ya fue sabido, ¿cuál es el argumento de Milei contra las cardiopatías congénitas? Nada menos. En contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es
que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. La muy buena pregunta de ese reportaje, la manera de formularla, ya es demostrativa de frente a quién estamos. Y lo que él responde también es una autodenuncia en realidad. Pero por si fuera poco, lo que hemos visto es interesante. Este médico que explica la importancia de la ley de cardiopatías congénitas. En el hospital tenemos acá uno de los pacientes con una cardiopatía congénita, una de las más graves que pueda haber. Gracias al hospital público y a la ley de cardiopatías congénitas, este chico hoy va a ir a La Plata y va a ser operado y se va a salvar la vida. Eso gracias a la ley de cardiopatías congénitas que Milei, acordate bien, votó en contra porque dice que es un gasto para el Estado. La vida de este pibe no es un gasto. Un gasto para el Estado, siempre la misma cantinela, un verso, siempre el mismo egoísmo. La mayoría de los países tienen déficit, porque tienen que controlar a futuro, apuestan a que van a ir mejor, que de alguna forma lo van a ir arreglando, pero no pueden dejar morir a los chicos. Tienen que tomar medidas. Milei dice, no, el ajuste y punto, se termina la historia y en todo caso que vendan otro órgano, uno que esté bien. Y que con eso se paguen la cardiopatía congénita, que la paguen los padres. ¿No es una barbaridad? Bueno, mucha gente, millones de personas en la Argentina van a votar a este hombre que no debería tener un solo voto en cada uno de los análisis que hacemos de su personalidad. No es comprensible que alguien pueda poner su voto, ir a la urna y en la ranura colocar el apoyo a un hombre que es capaz de este tipo de pensamientos. Y son millones, es extraño el mundo, es muy poco humano el mundo. Pero de la misma manera votaron a Bolsonaro, votaron a Trump, votaron a Meloni, votan a Vox, están con Le Pen. Es mundial también esta pandemia que se da de la ultraderecha dominante, porque lo que no es ultraderecha, lo que simplemente es la derecha convencional, que existe poco porque se ha corrido demasiado, le viene bien cualquier cosa que le permita retener sus privilegios. Lo que sea bueno para que los empresarios argentinos cobren lo que se les antoja por los alimentos, bueno, si viene de la ultraderecha, y lo más probable es que sí, que venga de la ultraderecha, bueno, bienvenido será. Si los medios de comunicación se apoderan a través de la extorsión de, por ejemplo, las comunicaciones, de Telecom en este caso, y eso es permitido por un gobierno de derecha, es lo que quieren, quedarse con eso. Los demás se lo niegan, la derecha se los da. Entonces proceden de esta forma. Y siempre es así. Siempre estamos en la misma situación por la cual los que nos roban buscan el apoyo político y los que son robados muchas veces se los dan. En nombre de principios que vaya a saber si tienen y se entienden, muchísimos votan contra sus propios intereses, porque los intereses de la clase media para abajo son el trabajo, la jubilación, los derechos. Aquello que le tiene que reconocer una sociedad capitalista para no caer en el colmo de la deshumanización, que sería bueno que se mueran los que no puedan sobrevivir. Bueno, que no tengan cloacas aquellos que no le pueden pagar. Esto dice Diana Mondino, como continuidad de lo que estamos señalando. Vale la pena escuchar, pero tomar nota también. No escuchemos como quien oye llover, porque esto es gravísimo. Lo que acabamos de ver de Milei lo hace indigno de un solo voto. Solamente el propio podría considerarse. Los demás deberían abstenerse de semejante posibilidad. ¿Qué puede haber en ese hombre que nos invite a votarlo? ¿Qué puede gustarnos? ¿Qué hay en él que pueda provocar enamoramiento del elector? ¿Y qué hay en esta mujer que se llama Diana Mondino? Si quiere tener cloaca, si quiere tener asfalto, y no que venga el gobierno y le pone un alumbrado público en una calle que es de barro y el alumbrado público costó 10 veces más que lo que hubiera costado hacer el asfalto. Hoy estás pagando un montón de cosas que no recibís, ¿no? Pongámosle el ejemplo de cloaca para seguir con ese. Entonces, de Jujuy a Tierra del Fuego, entre todos pagan algo que va a ser en cierto lugar. Y la gente que está ahí
Algunos pagan un camión atmosférico, otros ni eso. Si tenés trabajo, tenés un montonazo de impuestos en tu sueldo. Si no tenés trabajo, justamente no tenés trabajo porque hay alguien que está pagando tantos impuestos que no te puede contratar. Que poco sabe de lo que es vivir sin cloacas. Parece mentira. Esto es el desprecio. Que se arreglen como puedan, no es mi problema. Esto es lo que quieren decir, y sí, es un problema de todos. Porque estas cosas, esta desigualdad tan tajante que vive la sociedad, luego se convierte en violencia. Y cuando hay violencia terminamos preguntándonos siempre lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, porque hemos estado dentro de una democracia que vota derechas, que vota neoliberalismo. Y esa es una responsabilidad del ciudadano, la elección que se va a hacer el 19 de noviembre. Aunque no sea entre ningún ideal espectacular o extraordinario, es entre quienes nos van a tratar mejor, van a hacer lo posible por tratarnos mejor, por protegernos, por atender a los más vulnerables. Y aquellos que no quieren ni cloacas, ni patologías congénitas, ni absolutamente nada. Que vendan los órganos, que tanto lío. ¿Por qué nosotros, yo, con mi plata, me tengo que hacer cargo de los gastos de los demás? Porque esa plata la ganaste con el trabajo de todos. Si esa plata no vino de arriba, no cayó del cielo. Y tu famosa meritocracia, en la que te basás para sentirte un rey, es una partida desigual. Alguien que corre, participa de una competencia en la que algunos arrancan mucho más adelante que otros. ¿Y cómo los vas a alcanzar? Y algunos tienen limitaciones humanas que tenés que respetar. Porque no todos pueden correr de la misma forma. Y los que quedan para atrás entonces les tirás una bomba y se terminó la historia. Esto tan inhumano está en juego este 19 de noviembre. Duele pensar que no lo puedan entender. Hoy leí una encuesta de la mafia de Clarín. Está jugando bastante bien. Hace una semana que tienen un diario. Antes tenían un organismo digno de la basura, del tacho de basura. Durante muchos años funcionaron de esa manera. Hace un año entre apoyar a Milei, que cuesta mucho, aunque siendo ultraderecha les puede finalmente agradar, sobre todo si consiguen domesticarlo, y votar a Massa, que no es una izquierda rotunda, así lo deben ver por lo menos, están ahí en la duda. Y en esa duda, en esa ambivalencia, en la ambigüedad, están haciendo un diario. Más o menos se los puede leer en estos días. Ellos también saben que el 19 de noviembre se juega algo demasiado importante. Una cosa es estar en manos de Calígula y otra en manos de Marco Aurelio, para los que entienden la historia y les gusta. Hay formas de ser un rey, un presidente, un hombre que se hace cargo de la vida de millones de personas en un solo momento. Vamos a escuchar a Juliana Di Tullio respondiéndole a Diana Mondino. Es cierto, Mondino dice que las cloacas las tienen que hacer los vecinos. Para 200.000 habitantes las cloacas son, primero, una planta de tratamiento de residuos cloacales que sale 250, 220, 200, entre 200 y 250 millones de dólares. Después las bombas, ¿no? Y después el caño secundario, y después el caño primario. ¿Saben cuánto sale para 200.000 vecinos y vecinas pobres del conurbano? Porque esto dice que se conmueve con la pobreza. Pero por favor, que no nos mientan más, que no nos mientan más. Eso es condenar a la pobreza a los sectores más vulnerables de la Argentina, incluso condenarlos a la muerte, porque tiene que ver con una cuestión de salud, ¿no? De salud pública. Las cloacas no son un lujo. Pero son un gasto, Juliana. No lo entiende Juliana Di Tullio. Son un gasto. Para ellos esto no camina. Si no es rentable, no vale. El Estado no tiene por qué hacerse cargo. Parece mentira. Pero sí, es lo que sostienen. Y vale la pena machacar sobre esto. Entendamos de qué se trata. Veámoslo 1000 veces. No nos cansemos de mirar a Milei. Lo pasan por todos los canales de televisión. Algunos para reírse, otros para apoyarlo. Mucho dinero de por medio. Algunos porque están con Macri todavía. Macri tiene algunos seguidores. O porque están con Bullrich. Todavía ocurre esto. Entonces sigamos mirando a Milei. Y de paso a Macri. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cuál es el temperamento de estas personas que alguna vez estuvieron a cargo y que ahora, vía Milei, quieren estar otra vez a cargo de los argentinos? Miren esto de Milei. Sí, ¿qué pregunta? En el caso de que haya un pueblo, una pequeña comunidad que no tenga una ruta hacia
una ciudad por la cual sus habitantes se proveen de los mercados mayoristas. En el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta para esos habitantes, porque no dejaría margen de ganancia o no ve un potencial margen de ganancia. ¿Cómo se pide? La pregunta, yo te devuelvo la pregunta. ¿Vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere? Absolutamente. Entonces, digamos, o sea, si no es rentable para el sector privado, es porque no es deseable. Acompáñenme en la lectura de este artículo de Tiempo Argentino. Milei financió casi el 90% de su campaña electoral con dinero del Estado. Para ellos sí. Siempre es igual. Para nosotros, dicen desde la derecha, el Estado sí, el Estado es útil y han hecho cualquier cosa, lo han esquilmado de todas las maneras. Tanto en las PASO como en las elecciones generales, Milei fue el candidato que más ayuda del Estado solicitó para financiar su campaña. Contradicciones, dice el diario del único referente que pretende eliminar el Estado. Todo lo que sea un gasto. Y todo lo que defienda al supercapitalismo, porque no vamos a salir del capitalismo, uno lo asume. Para mí sería más fácil imaginar que voy volando a la luna que el capitalismo se termine. Imposible. Ya lo tienen muy agarrado, ese es el mundo. O pasarán siglos y siglos, pero así están las cosas. Por eso, cuando ellos defienden el ambiente que se ha creado a través del capitalismo y van contra los que luchan por el medio ambiente, están defendiendo el capitalismo porque también, sépanlo los ambientalistas, recuérdenlo, cuando se lucha por el medio ambiente se va a hablar contra el capitalismo, sobre todo aquel que no respeta absolutamente nada, porque las cosas pueden ser mejor si se le exige a rajatabla a los empresarios que contaminan, que no lo hagan, y tienen formas de hacerlo. A mí los ambientalistas me gustan cuando luchan y cuando pelean porque consiguen, están forzando comportamientos de esos empresarios. Vamos a ver la actitud de La Libertad Avanza. El calentamiento global. Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco, dale, loco. No es lo que yo, o sea, estoy trabajando en otro tipo de agenda. Si te preocupa mucho el tema, seguramente podrás consultarlo con los partidos de izquierda que están preocupados por ese tema. ¿Crees que preocuparse por el cambio climático es algo de izquierda nada más? No, para nada. Bueno, también debe haber liberales que se preocupan por el cambio climático, no es mi caso, no es mi caso. Sí, entiendo, o sea, que podamos ser dueños de ballenas, ponele. Bueno, hay trabajos sobre eso, sobre la privatización del mar, que te recomiendo, por ejemplo. Una empresa que contamina el río. ¿A dónde está Daniel? ¿A dónde está Daniel? Habría que tirarlo en un lago contaminado un rato para que nade en ese lugar y salga con todas las enfermedades que aquellos que no tienen otras chances asumen como peligro, como riesgo, por lo menos para refrescarse alguna vez. Es muy rechazante este comportamiento. Una persona que dice esto, pongámoslo de nuevo, esa partecita de Milei, pongámosla otra vez. Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco, dale, loco. No es lo que yo, o sea, estoy trabajando en otro tipo de agenda. Si te preocupa mucho el tema, seguramente podrás consultarlo con los partidos de izquierda que están preocupados por ese tema. ¿Crees que preocuparse por el cambio climático es algo de izquierda nada más? No, para nada. Bueno, también debe haber liberales que se preocupan por el cambio climático, no es mi caso, no es mi caso. Sí, entiendo, o sea, que podamos ser dueños de ballenas, ponele. Bueno, hay trabajos sobre eso, sobre la privatización del mar, que te recomiendo, por ejemplo. Una empresa que contamina el río. ¿A dónde está Daniel? ¿Cómo no se van a reír en el mundo
Lo están haciendo la mayoría de los países en cuanto detectan un personaje como Milei, y los que lo siguen, hay que ver lo que había ahí también, empiezan los humoristas a trabajar, casi que en competencia con Milei, porque Milei provoca gracia si uno sale del patetismo de su personalidad por sí solo. Pero los humoristas también aprovechan, y lo están haciendo todos los países. Yo he visto humor de Uruguay, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, se suman los Países Bajos. En want ook daar zijn binnenkort verkiezingen. Over dik 2 weken kiezen ze daar een nieuwe president. En dat belooft een nek-aan-nek race te worden tussen 2 kandidaten. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het nog niet zo goed gevolgd allemaal, tot ik dit las. Ministeries afschaffen, orgaanverkoop legaliseren en gekloonde honden. Wordt Javier Milei president van Argentinië? Wauw! Die Milei die klinkt als een bijzondere man. Maar goed, dit is waarschijnlijk gewoon een lekker quoteje voor in de krant. Hè. In de praktijk zal die toch wel meevallen, of niet? Kunnen we hem even zien? Jezus, kijk even uit met dat ding, man. Wat heb je gedaan? Idioot, joh. Maar wat is er aan de hand in Argentinië? En waarom zijn ze daar zo enthousiast over deze weerwolf met een kettingzaag? Y sí, da para esto. Este es el presidente que van a votar, aún perdiendo millones de argentinos, porque también hay que tender una mirada, no sé si piadosa, crítica, no dejar de observar que hay gente que puede votar esto. ¿En nombre de qué? Del desprestigio que le provocaron a la política los medios de comunicación que querían robarse a través de la no política todo lo que querían tener. Entonces se enfocaron a la política. La política es corrupta, como si los medios de comunicación no lo fueran. Los políticos son corruptos, como si los periodistas no tuviéramos entre nosotros unas cuantas decenas de corruptos. Hay corrupción en cualquier actividad humana. ¿Usted es médico? Sabe de qué le estoy hablando. Usted es abogado, entiende perfectamente. Y así podemos decirlo sucesivamente. Nadie puede salvarse en el mundo capitalista de que haya corrupción, más o menos, brotes de corrupción, escándalos de corrupción. Sí, esto es inevitable. Por eso no podemos anular una actividad, que es la que se ocupa justamente de permitir que la vida de los más vulnerables, de los sectores medios, sea un poco mejor. Solo con la política se puede conseguir eso. Sin política, los que ganan son los del mercado. Sin política, los que se quedan con todo son los poderosos. Sin política no hay defensa para el trabajador, para el jubilado, para el estudiante, para el científico. No la hay. Parece mentira. Sigamos con el humor, porque nos viene bien de todas maneras. Sumar acerca de alguna forma esa posible investigación. ¡Buenas noches, carajo! Por el amor de Dios, haga el favor y apague ese trasto, que tengo una barba fuerte, pero no tanto. Bien, queridos amigos, ya nos visita Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina y quizás a mozo de una serrería también. Bueno, un aplauso, denle un aplauso. Y ahora, si es tan amable, ¿nos podría usted explicar qué hace usted en España? ¿No tiene que preparar la segunda vuelta de las elecciones? Pues sí, Wyoming sí, pero la lucha contra el surderío nunca descansa. Y por lo que me ha dicho mi amigo Abascal, este programa es uno de los mayores nidos de ratas izquierdistas que radicales que tenéis acá en España. Los impuestos se acabaron. La educación pública se acabó. La sanidad se acabó. El sol fuera también. Y el oxígeno, quien quiera respirar, que lo pague. ¡Viva los recortes, carajo! Esa preocupación que se tiene por cómo nos ve el mundo, que a mí no me asiste, por lo menos de la manera tan tajante que a mucha gente, de todas maneras nos tiene que hacer pensar. El mundo se va a divertir mucho con Milei. Se van a matar a carcajadas. Se van a tomar acá para reírse. El problema es que los argentinos van a llorar mucho. Van a llorar de hambre, de postergación de sus sueños. Es interesante el fenómeno Milei. Lo es, porque impidió
que la derecha se hiciera cargo de nosotros otra vez como sucedió con Macri. Los partió al medio, cayó como un rayo. Después de todo esto, si efectivamente el 19 de noviembre sucede lo que pensamos, algún día podremos consolarnos diciendo, charlando un poco más amistosamente, más amigablemente de Milei. Porque efectivamente terminaría siendo útil. Porque la derecha es parecida. ¿Usted cree que estos propósitos, estos enunciados de Milei son distintos de los que puso en práctica Macri? Revise nada más, ya vio lo de CELAC. Se parecen en mucho más de la mitad de lo hecho por Macri los propósitos que tiene Milei. Y en un 70% con Martínez de Oz y así sucesivamente. Tenemos que volver a la parte seria y esto duele. Acá la tenemos a Diana Mondino, otra vez Diana Mondino, hablando del mercado de órganos. Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos, que es la ley nuestra que funcione en una forma mucho más activa. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y alguien, no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar, pero el otro así, 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 así. Y entonces a lo mejor hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el premio Nobel por esto, Alvin Roth, en donde de hecho, creo que es en Favaloro, no estoy segura si en Favaloro o CEMIC, se está usando o se estaba tratando de hacer parte de la forma en que recogen la información para rápidamente encontrar quiénes son compatibles. Nosotros tenemos la ley Justina, una nenita de 7 años que muere por falta de... No había un corazoncito para estar. Hay una mamá que dice, yo quiero que le den... Una nenita muere y su mamá quiere donarle el corazón a Justina. Dice, no, porque no necesariamente son compatibles. O sea, no es solo el grupo sanguíneo, ¿no? Pero si esa nena la mamá hubiera dicho, permito que lo done a fulano, a mengano, a sutano, a lo mejor le llegaba a Justina. Eso es uno dice, mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar. Francisco Leone es el presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires. Francisco, es un gusto saludarlo, buenas noches. ¿Qué opina de esto que acabamos de escuchar, si es que pudo oírlo de la mejor manera? Bueno, ante todo, buenas noches, Víctor Hugo, un honor hablar con usted. Sí, lo he escuchado desde esta mañana, venimos analizando este tipo de cuestiones. Esto no es la primera vez que ya aparece en los últimos tiempos. Nosotros en esta actividad que hace muchos años que realizamos, hemos sido siempre muy cuidadosos en nuestras exposiciones públicas y fundamentalmente porque detrás de toda esta temática, nosotros hay 10.000 pacientes que están esperando un órgano o un tejido en la Argentina. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros lo planteamos porque queremos ser muy cautos cuando planteamos esta cosa. Esta sería la tercera intervención de exposición que estamos teniendo en un modelo de procuración y trasplante en la Argentina, de los cuales nosotros los que trabajamos en esto nos sentimos muy orgullosos, por la transparencia, por la trazabilidad, por una serie de cuestiones. Este nuevo capítulo plantea una cuestión que es el tema de mercado de órganos. Los mercados de órganos, pero fundamentalmente lo que instala la diputada electa es fundamentalmente un tema que, así como los dos anteriores, cuando se habló de la venta de órganos o de mucha corrupción, como en algún momento se planteó dentro de este espacio, el caso del mercado de órganos, a lo que se refería la diputada, estaba vinculado fundamentalmente al tema del donante cruzado. Y en las tres circunstancias, la respuesta que nosotros dimos, que eso está taxativamente establecido en la ley 27447, que es una ley establecida por el Congreso Nacional y es con la cual nosotros nos regimos. Sobre el donante cruzado hay mucha actividad, hay mucha posibilidad de poder plantearlo. Esto fue generado a partir de la nueva ley, que es la llamada Ley Justina, y donde da la posibilidad a aquellos que tienen un donante relacionado. En la Argentina la ley autoriza la posibilidad de donante con donante vivo relacionado hasta el 4º grado de parentesco, y cuando esa pareja donante-receptor no tienen compatibilidad, se puede hacer el cruce con otra pareja que tenga compatibilidad, siempre esto a propuesta de que establece la ley, que está totalmente reglamentado,
a partir de que los equipos de trasplante lo consideren y así lo soliciten. Por lo tanto, si nosotros no lo vimos o no lo planteamos desde una idea de mercado, todo lo contrario, para nosotros el donante cruzado es un instrumento para mejorar la accesibilidad de los pacientes que están esperando un trasplante de órganos o tejidos. Francisco, lo ha dicho todo formidablemente para que entendamos, para que podamos discutir también nosotros con tan buenos argumentos. Le agradezco muchísimo. Enormemente agradecido soy yo. Los medios de comunicación para nosotros son un eje central en nuestra actividad y un gusto enorme de haber hablado con usted. Francisco Leone, del Centro Único Coordinador de Ablación. Bueno, No tan juntos es el próximo título de nuestro programa, esta hora extra que hacemos con tanto gusto, aunque nos falta todavía, porque hay poder de la mafia mediática de Clarín, de impedir que nosotros estemos en Cablevisión. Por un lado, a veces parece convertirse en un halago, pero no lo vamos a tomar por ese lado. Es una coartar la libertad de expresión. Es una forma de hacerlo. Y por supuesto que lo está llevando a cabo no un gobierno, sino un medio de comunicación. Y esto nos permite entender de qué se trata el poder real cuando hablamos de él. Miren esta noticia de página 12. Acompáñenme en esta lectura porque es una introducción al tema. Los voceros que Javier Milei borró de la campaña para evitar más disgustos. El pacto con Mauricio Macri movió la estantería en las fuerzas del cielo. Los asesores económicos confesaron que solo pueden hablar por Twitter. La sorprendente cifra de tweets que se fueron por arte de magia en la cuenta de Ramiro Marra, que ayer reconoció ante Lautaro Maislin, nuestro gran colega, que lo tienen cortito, que no puede hablar. Lilia Lemón, apartada. ¿Qué pasa con los Vanega Lynch? Los Venega Lynch. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, veamos a Marra justamente con Lautaro Maislin. Sí, me dejan, boludo. Me dejan. ¿No se puede descansar en este país? No se puede descansar. Che, aparte me estoy mojando acá, boludo. Me deja. ¿No se puede descansar en este país? Está el boludo, la cantidad de graf. ¿Dónde está Marra? Acá está Marra. ¿Por qué tanto nervio? ¿Por qué no estabas hablando? Porque estoy descansando. Hay momentos donde descansamos. ¿No tenés un momento de descanso? Ellos mismos se dieron cuenta que cada aparición termina jugándoles muy en contra. Que cada día que aparece Milei es imposible acompañarlo con un voto serio, que tenga respeto por la República, por uno mismo, por los hijos, por los nietos, por todo lo que siempre pretendemos tener en cuenta. Pero Marra no mejora, por supuesto, no pone la vara un poquito más alta. Y Bullrich, que ahora se sumó, está cada día peor. Cuando tenía poder y sentía que era capaz de decir cualquier cosa y que esto fuese tolerado, agrandada quizás, no nos habíamos dado cuenta de las profundas limitaciones que dolorosamente tiene. Y no es un cargo para Bullrich, sino de lo que pudo haber sido presidenta de la República. La Argentina indudablemente merece gente que tenga otra solvencia, otra capacidad, otra preparación, no sé cómo decirlo, sin faltarle respeto, porque no es para nada mi propósito. Al contrario, ya es preocupante lo que pasa con Bullrich, aunque posiblemente usted vea esto y no pueda evitar sonreír mínimamente de lo que pasa con Bullrich y su confusión. Pero traslade esto a la responsabilidad que podría haber tenido a partir del 10 de diciembre si ella se hubiera convertido en presidenta de la República. La corrupción. Me duele porque... La transparencia, ¿no? Sí, que no se vote digamos que no se vote la corrupción en el sentido de que hay corrupción y voto en contra de eso. Es decir, es terrible porque es como que, digamos, el famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Digamos, es exactamente lo contrario. Ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora. Sigue votando exactamente lo mismo. El periodista en algún momento baja la cabeza porque no se puede creer. Bueno, esta historia de dislates también ha acompañado esta trayectoria de Patricia Bullrich, agudizándose, como vemos, en los últimos tiempos, después de la derrota. Que
los argentinos estamos muy dolidos. Va a ayudar a pensar a las personas para reconstruir, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. La destrucción, el llanto, el llorar permanente. Veo a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo, y voy a otro y me mira el pie. Vamos a hacer estructuras distintas, que van a, digamos, que no van a... ¿Viste cuando vos... No entiendo. Ya lo vas a entender. Y después estaba la maldad, el mensaje de odio constantemente. Un ataque contra un sector político al que se lo puede combatir si se tienen mejores ideas. Si Patricia Bullrich siente que es capaz de jubilar a más gente, de darle más trabajo a más gente, de poner salarios que sean los mejores de América Latina, si cree que eso puede ser posible y tiene como demostrar que lo va a conseguir, perfectamente puede mencionar al kirchnerismo diciendo yo tengo algo mejor, pero no por vía de la destrucción. No en esa forma tan envalentonada y violenta que al mismo tiempo utilizó para referirse a sus adversarios políticos. Se condenó a ella misma, no le sirvió tanto odio. A nadie le sirve el odio, sea contra quien sea. Lo que importa es argumentar. A usted no le gusta Macri, tiene que decir por qué. ¿Qué hizo Macri para que a usted no le guste? No le gusta el kirchnerismo, tiene que decir por qué. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Y no venga con lo de la corrupción porque ya hablamos de lo que es la política y de la invención que se hizo. Todos pudimos haber creído lo de la corrupción allá por 2008, 2009. No estábamos entrenados todavía de lo que eran capaces de mentir los medios de comunicación. Tenemos tendencia a que si está en el diario debe ser cierto. Pero después nos dimos cuenta de que lo que estaba en los diarios siempre era mentira. Por lo tanto, solamente la necedad y el odio podía mantener por todo lo alto, como ha sucedido, ese sentimiento, ese rencor, esa bronca hacia el otro. Y esto fue lo que utilizó mucha gente. Alguien que fue ministro de Macri dice, ya probé todo lo que es el antikirchnerismo. La droga antikirchnerista, ya la probé y no me fue bien. Fue ministro de Macri, lo dice. En época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejás. A mí esa idea que establecieron muchos en mi espacio, sobre todo a partir de 2019, si uno podría pensar que los sectores, por lo menos yo pienso esto, que los sectores más conservadores del PRO hasta 2019 eran relativamente marginales. Es decir, el PRO hubo una época que funcionó como una orquesta, un grupo de 4. Eran Mauricio, Marcos Peña, Horacio y María Eugenia. Cada uno tocaba muy bien su instrumento y los 4 sonaban muy bien cuando tocaban juntos. Las carreras solistas de cada uno fueron un desastre, salvo la de Marcos, que se alejó de la política. Naturalmente este es un hombre preparado, consciente de lo que dice. ¿Y qué fue lo que lo nubló en su trayectoria política? El antikirchnerismo, concebido como una droga que le daban todos los días. Usted prende la televisión, droga contra el kirchnerismo, el kirchnerismo. Los zócalos, los títulos de los diarios, los mensajes permanentes de los economistas neoliberales en los canales de televisión. Dale que va. Y también la gente inteligente muchas veces se deja ganar, evidentemente, por una droga. Él le llama una droga antikirchnerista. Era bronca, era también rechazo visceral a algo porque sí. Lo está diciendo. Quiere decir que si se sale de eso, porque la inteligencia de este hombre se lo puede permitir, y se lo dice, debería también marcar un camino para otros. Debió marcarlo para Patricia Bullrich, por ejemplo. Se dejó llevar, arrastrar como si fuera un camalote en la corriente por el odio. Parece mentira, no encontró nunca un atardecer al borde del río mirando con tranquilidad la vida y la política. Siempre en la convulsión del fastidio, del deseo de sacar ventaja a través de lo miserable que decían los diarios. Porque Bullrich se hacía cargo permanentemente de lo que decían los medios de comunicación para anular a la política. Y ya le dijimos para qué querían anular a la política. Y por eso es que aparece Milei.
Y por eso la aparición de Milei es magnífica. Cuando termine toda esta historia, si finaliza como creemos que va a terminar, porque les impidió que el odio, que nunca se quitaban de encima, se convirtiese otra vez en ganador, porque la derecha tiene el 60, el pico %. Quiere decir que nos salvamos de mucho, ¿eh? Y habrá que construir algo para seguir dando la batalla cultural, porque la batalla cultural en este tramo está perdida. No nos confundamos de ninguna manera. Y como dijo Grabois en lo que pasábamos ayer, sigamos alertas, por favor. Mire este spot de Milei, por si hace falta ver de qué manera se han engañado o no. ¿De qué manera han engañado? Este desastre económico, este desastre social, este desastre moral, este desastre en términos de inseguridad, es todo culpa de estos que son los mismos de siempre, que nunca se van. Es todo culpa de estos que son los mismos de siempre, que nunca se van. No hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. En definitiva, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Qué mano, Martín Marchesi. Tiras una idea y la convierte en un pequeño momento de arte. Está con nosotros Hernán Arbizu, ex banquero del JP Morgan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. ¿Sabe lo que quiero entender en principio? Esto del croata. ¿En qué medida lo que él hace perjudica a la gente en general? Mire, primero es medio tragicómico, pero en San Martín 140, que es donde tenía la oficina, históricamente funcionó, es decir, es como que en un kiosco de drogas lo tiren abajo e insista el vendedor de drogas en poner el kiosco en el mismo lugar. San Martín 140, quizás que en otro piso, históricamente funcionaron casas de cambio para justamente, bueno, cuevas. Hubo una muy famosa, Transcambio, que el dueño ahora vive muy cómodo en Uruguay y tuvo 14 causas por delitos de penal tributario y cambiario. Y sin embargo, bueno, logró... ¿Por qué no lo nombra? Porque no me acuerdo el nombre, desgraciadamente. Por eso dije la firma, pero no me puedo acordar el nombre. De hecho, lo estuve googleando y no lo encontré, pero ¿Qué perjudica ese negocio que ellos hacen? Compran, venden moneda, finalmente pueden decir, lo único que hago es compro dólares, vendo dólares. Esto es todo lo que hago. ¿Por qué me...? No, en que en realidad el negocio es una... Por lo que pude ver, es decir, por lo que sé y por lo que pude ver por televisión atando cabos, hay varios delitos. De hecho, ellos están hoy procesados por lavado de activos de productos del narcotráfico. Todavía no se llegó al resultado del allanamiento de la cueva. Ellos son parte de los 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Ellos son parte de que Argentina tenga 10.000 millones de dólares el Banco Central de reservas netas negativas. Porque son dólares que se van del país, claramente. Usted también fue un poco responsable de esa salida en su momento. Está dicho. Totalmente, claro. Bueno, le repito, yo mandaba... Claro, usted venía al banco y decía, ¿cómo mando la plata? No, el banco no se hace responsable, pero le recomiendo, acá a la vuelta, nosotros estábamos en Perón y Mitre, a una cuadra, acá a la vuelta, vaya ahí, que son de nuestra confianza. Son gente de palabra, lo peor que decíamos. ¿No es cierto? Permítame que insista en entender, ¿ellos consiguen en esto fijar el precio del dólar, por ejemplo? Bueno, digamos que tienen distintas unidades de negocios, verticales de negocios. Unas son... Justamente son muchos de los que están sobre la calle Florida, que ellos son mayoristas. Como todo negocio mayorista, tienen revendedores. Y claro, fijan el precio del blue, lo fijan ellos. ¿Y cómo hacen? ¿Se llaman entre ellos como si fueran un cártel? Sí, exactamente. Le digo más, en lo que eran las transferencias, ¿cómo es? De nuevo, porque otra parte que tienen, hasta les encontraron solicitudes de apertura de cuentas en bancos en el extranjero. Si mal no tengo entendido, en Estados Unidos. El negocio de transferencia de dinero al exterior, ¿cómo funciona? Usted tiene una cuenta en el extranjero, quiere traer la plata a Argentina. Y está otro cliente que tiene la plata en Argentina y quiere mandar su plata en el extranjero. Los dos vienen a mí, a la cueva.
usted quiere traer su plata. Lo único que hace es transferir de su cuenta en Estados Unidos a la cuenta mía de la casa de cambio en el exterior. El dinero nunca pasa por acá. Y el dinero del señor que está en oficina pegada a la suya, pared de por medio, en efectivo, que quiere mandar la plata a su cuenta en Estados Unidos, yo le transfiero la cueva de mi cuenta a la cuenta del señor. Y a usted le doy, si eran $100.000 y él trajo 100, le cobro una comisión por solamente las transacciones en el medio. Vamos a ver una cueva y me va contando un poquito según las imágenes que usted pueda reconocer. ¿Esto es lo que llamamos una cueva? Sí, eso es una cueva, sí, sí. Esta es la del croata. Lo más cómico que hay algunas que ya no están más, que eran agencias de viajes. Usted la veía agencia de viajes y no había nadie. Y había una puerta chiquita al fondo en la cual había una persona de seguridad. Usted la abría y era un supermercado chino, porque estaba lleno de gente, no estamos hablando de los 90, justamente en época de convertibilidad, tanto que quieren ahora volver a dolarización, donde era increíble la cantidad de fuga de divisas que había. El dólar bajó a 9.20, 900. Sí. Ha sido un alivio en la mirada que el dólar siempre provoca. ¿Fue por esta decisión de controlar la City? Sí. Tiene que ver mucho el control. Igual para mí habría que ser un poquito, mucho más exigente todavía, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Por ejemplo, el contado con liqui, empezar a exigir la Comisión Nacional de Valores. El contado con liqui, perdón, es la transferencia, la compra de títulos públicos en dólares y la transferencia al exterior del título público. Para cobrarlos allá perdiendo un poquito. Perdiendo un poquito, sí. Hay una comisión es más grande, está bien que se cobre impuestos también, pero... ¿Un 15% más o menos es lo que se les va? Sí, más o menos. Sí, dependiendo del momento, sí. Pero la Comisión Nacional de Valores debería exigir, porque el banco opera por cuenta propia, quiere decir por cartera propia, en nombre, por cuenta y orden del banco, y a nombre de Víctor Hugo Morales. Yo, la Comisión Nacional de Valores, les exigiría a la Caja de Valores, que es el agente muy complicado de clearing, que le dé los nombres diarios de las operaciones mayores a X monto. $100.000, $150.000. $200.000. Entonces yo sé quiénes son los que están comprando. Y después, obviamente, entrecruzo esa información con la FIP, ¿no es cierto? Vamos a ver algo de Macri. Lo invito para sacar una conclusión. Y hablan todo el día de los 50.000 millones del fondo, que es la deuda que yo tomé como gobierno. Entonces digo, esta mentira se tiene que terminar de caer, porque así nos podemos liberar y abrazar lo que abrazó mi abuelo cuando vino al puerto de Buenos Aires, que es la cultura del trabajo, del esfuerzo personal. ¿Esto se relaciona con lo que estamos hablando? Debo confesar que me tortura verlo, me está torturando haciéndolo ver a Macri, ¿no es cierto? Y más escucharlo. Por supuesto que sí. Los dólares, nosotros no emitimos dólares, por lo cual usted tiene, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Usted tiene un supermercado, por decir una actividad que 100% se factura en pesos. Genera riqueza en pesos, pero si después esa riqueza generada en pesos termina en riqueza en el exterior, en moneda extranjera, claramente hubo que haber cambio en el medio. Para eso hubo que recurrir a moneda extranjera, en este caso dólares. Como no emitimos dólares, los dólares tienen que llegar o por exportaciones o por emisión de deuda. Y los 50.000 millones de dólares de Macri, por más que diga que no, claramente la mayoría terminaron en el extranjero. Como fue el Club de París. El Club de París no ingresó un solo otro dólar al país. ¿Quiénes son los ganadores cuando hay una devaluación del dólar? No estoy pensando en los que fijan precios. Estoy pensando en los que tienen inmensos capitales y de pronto con una devaluación tienen el doble de dinero de la Argentina. Bueno, le podemos poner el ejemplo de post-2001 que las empresas se compraban por 2 pesos. Por ejemplo, las propiedades mismas, ¿usted se acuerda? Las propiedades que valían, usted iba y ponía en dólares en efectivo o ponía el precio usted directamente por una propiedad. Claramente son los que más tienen, son los que más se benefician con las devaluaciones. Es más, porque dicen, no, si yo tengo $1 millón en el extranjero, si devalúan sigo teniendo $1 millón. Sí, pero es falso. Pero si antes de ese $1 millón vos usabas $1.000 para pagar las expensas, ahora vas a usar $200 para pagar las expensas. Tuvo esto, me dejó con sabor a poco. Usted sabe mucho de cosas que no son
fáciles de entender para las personas del común, pero las dice muy bien, así que nos volveremos a ver si usted gusta. ¿Cómo no? El problema es que, es decir, con lo que sufrimos por este tema deberían ser fáciles de entender, porque es un sufrimiento que llevamos hace años, ¿no es cierto? Le agradezco mucho. No, de nada. Hernán Arvizu, en esta visita, y nosotros que los invitamos a visitarnos, Dios mediante, mañana a la misma hora extra de las 19, entre Tomás Méndez y Tomás Méndez. Hasta entonces.